Las Chivas le ganaron 1-0 al Pachuca en un partido que era importantísimo, en el que era obligatorio ganar, ya que se encontraban a un solo punto nuestro y eran rivales directos de cara a pelear ese último puesto hacia la liguilla directa. Ellos tenían bajas como la de Montiel y algunos otros jugadores, pero también hay que decirlo, el Guadalajara también las tenía. Primero esa de Campillo, que fue operado hace poco del quinto metatarsiano, y otra que sufrió Tapias durante la semana en el aductor. Así que estaba la duda de cómo iba a salir Milito por estas bajas ahí en defensa. Iba a mantener su línea de 5 como lo ha hecho en la mayoría del torneo, pero con alguna variante, o saldría con la línea de 4 que usó la semana pasada, pero en vez de Campillo, que fue el lateral, pues ponía a Richie, que venía de cumplir esa sanción por la expulsión que sufrió en el partido contra el Querétaro. Que hay que decirlo, este Milito al final sí salió con esa línea del 5, pero usando a Aguirre, una sorpresa, y el Piojo Alvarado salía en el papel como el carrilero. Una alternativa que era algo arriesgada claramente, porque sí, Richie y el Cotorro, por ejemplo, que es de la otra banda, son jugadores que aportan mucho arriba, que son ofensivos, pero también tienen bastantes cualidades en defensa, cosa que el Piojo no, es un jugador que te aporta mucho más arriba de lo que te puede aportar abajo. Aunque igual no se notó mucho, en un inicio pues sí salió Chivas con esa línea de 5 marcada, el Piojo un poquito abajo, pero con el pasar de los minutos fue cambiando el parado, el Piojo se fue más arriba y terminó siendo una línea de 4 con Aguirre como lateral. Y justamente esto lo aprovechó las Chivas desde un inicio, que se vieron mejor, empezaron con ocasiones gracias a esa superioridad que se hacía arriba también con el Piojo, que justamente Alvarado tuvo un par de ocasiones, una de larga distancia y otra que se va afuera. Sandoval también tuvo algunas, que hay que decirlo, el penal que no le marcaron a Sandoval por ese empujón claro fue una vergüenza, era clarísimo. Yo sé que él también tuvo que aventarse ahí para que fuera más pitable para el árbitro y lo revisara el VAR, pero es que aún así no hace falta, se ve cómo lo saca de la jugada el jugador del Pachuca con ese empujón. Ahí le faltó, como digo, un poco más de colmillo a Sandoval, pero ya empezaba el primer robo por parte de Adonai Escobedo. Igualmente Chivas siguió igual, con ocasiones. Efra tuvo una clarísima que era un 1 contra 1 que no fue ni a puerta, o sea, la marcaron como fuera de lugar, pero hermano, sea fuera de lugar o no, tiene que ir a portería mínimamente y tenías que haber metido ese 1 contra 1. Lo bueno es que más adelante no nos terminamos arrepintiendo por esa jugada, pero me sorprendió bastante Efra ahí, ha tenido un poquito un bajón de cara a portería sobre todo. También la Hormiga tuvo dos clarísimas que no se podían fallar. La verdad es que el Guadalajara estaba perdonando muchísimo al Pachuca en la primera mitad. Yo creo que no fue el único, pero ver que llegábamos tanto y no definíamos, me vinieron los flashbacks de ese partido contra Querétaro. Y lo peor es que estaba haciendo un poco así, Chivas haciendo mejor, llegando bastante, y el Pachuca de la nada empezó a generar las suyas también. Quiñones tuvo un par, hay una que dio de lejos que sí se fue medio arriba, otra que iba a ser un golazo, y también tuvo el Pachuca una que terminó parando el tal Arrangel por abajo. O sea, pintaba un poquito igual. Y hablando justamente de Quiñones, el jugador del Pachuca, y de Adonai Escobedo, que lo mencioné hace poco, hermano, qué robo nos estaban haciendo. Se vino el segundo robo a los pocos minutos. Una roja que había marcado por un pisotón criminal sobre el Oso González, que luego con el VAR lo echan para atrás. Y lo peor es que era algo claro, y más tomando en cuenta lo que marcó después, y que ya hablaré de eso. Porque primero le rasga la pantorrilla y ya luego viene el pisotón acá atrás por la altura un poco del tobillo, creo que se llama, la verdad no sé. Pero era una roja clarísima. Ya iba el primer tiempo apenas y Adonai ya llevaba dos. El penalti, y ahora está roja perdonada a Quiñones. Pachuca se tuvo que quedar con 10 desde la primera mitad. Y así nos íbamos un poco al medio tiempo, 0-0. Unas Chivas que estaban siendo muy superiores, que habían generado muchas ocasiones, que también estaban muy bien parados atrás, a excepción, como digo, de que Pachuca tuvo alguna que otra por minutos. Sobre el final es cierto que el Pachuca lo igualó un poco más, si se puede decir, y yo no estaba conforme, al igual que todos los chivermanos. O sea, es que es inevitable pensar el partido de hace un par de semanas contra el Querétaro, que eras el favorito en el papel, que jugaste mejor el partido y que desaprovechar estas oportunidades te terminó pasando factura. Pues bueno, aquí estaba pasando un poquito lo mismo. Afortunadamente al final no fue un resultado como el de la corregidora, pero hermano, hay que mejorar eso bastante. Ya en la segunda mitad pues siguió un poco la misma dinámica, Chivas proponiendo, siendo superior, teniendo la posesión, jugando en la media cancha del Pachuca, también recuperando rapidísimo el balón ahí con Romo, con José Castillo, que se hizo un partidazo. O sea, Chivas estaba ahogando al Pachuca y seguía con ocasiones, no bajó los brazos. Eso fue algo que me gustó. Chivas siguió y siguió a pesar de que no entraba
encontraba, pero Pachuca se estaba aguantando muy bien y nosotros también seguíamos perdonando. La Hormiga había vuelto a tener otro mano a mano que le tiró muy flojito al centro del portero, tuvo otra que no pudo cerrar que era muy buena tras un pase de Richie que viene de un pase espectacular de Gobea, otro que hizo un gran partido, le taparon al Piojo, otra que sacó el cotorro que iba para adentro de Efraín ahí, o sea, fue obviamente un tema de que no la vio, un poco de comunicación, pero en ese momento yo pensé, hermano, que alguien le diga al cotorro que ya no juega para el Pachuca, que ya juega para el Guadalajara. Hasta que por fin, después de fallar lo que no estaba escrito, llegó el gol, y de quién más sino de la Hormiga González, Armando el Otaku. Después de una gran jugada del Guadalajara de varios pases, tratando de encontrar el espacio, se la pasan al Piojo, ve a la Hormiga que hace un poquito un mal control, se la larga. Yo creo que la mayoría pensábamos que iba a terminar ahí la jugada, pero es que la resolvió de una manera exquisita y siendo un golazo, rompiendo el ángulo izquierdo de la portería del Pachuca. Solo una genialidad de este estilo podía romper este partido que nos estaba costando bastante, y qué mejor de la Hormiga que estaba peleando el campeonato de goleo y en ese momento ya empataba tanto a Joao Pedro como a Paulinho como el máximo goleador de esta temporada. Ahí para lo que estaba jugando Chivas, que era superior, que llevamos ganando y que deberíamos de ir 3-0 con todo lo que fallamos, pintaba para que el final del partido fuera muy tranquilo. Les juro, yo incluso dije, la Hormiga puede meter un doblete y asegurar prácticamente ese campeonato de goleo, pero no. Siempre tenemos que sufrir. Literalmente en la siguiente jugada del saque, Adonai expulsó a Romo. ¿Y saben qué fue lo peor? Por una jugada prácticamente igual que la que echó para atrás en el primer tiempo contra el Oso González de Quiñones. De verdad, una vergüenza lo de Adonai, que siga pitando después de saber que es tan malo. Las pruebas están ahí, este árbitro no debería pitar más en primera división. Y como no, como siempre quería que el Guadalajara perdiera o dejara puntos a como fuera lugar. No nos pitó el penal del primer tiempo contra Sandoval, le perdonó la roja a Quiñones y ahora por una entrada igualita expulsaba a Romo y nos dejaba con 10 a falta de más de 15 minutos más lo que agregara el árbitro. Minutos donde obviamente el Guadalajara dejó de atacar, Milito tuvo que hacer cambios, sacó a todos los jugadores en el ataque, sacó a Efra, a la Hormiga, al Piojo y pues puso jugadores más defensivos. A Guti, y tuvimos que aguantar como pudimos, porque nos estuvieron apedreando el rancho. Lo bueno es que, como digo, aguantamos, el equipo se echó para atrás, defendió bien, el Tal ahí también intervino varias veces con salidas buenas y terminamos sacando el resultado, pero es lo que digo, un partido que estaba completamente controlado, que debía de ser para un 3-0, pasó un final en el que tuvimos que sufrir sin necesidad. O sea, es vergonzoso lo de Adonai, pero bueno, lo importante es que se sacó el resultado. Y algo sí voy a decir, Chivas tiene que mejorar mucho más esa efectividad de cara a portería. Era un partido para golear, que se tenía todo controlado y se falló al igual que con Querétaro lo que no estaba escrito. Ya esa vez nos costó ese partido y pudo ser en esta también, dejándonos fuera de liguilla directa por eso, por no tener efectividad de cara a puerta. Y más tomando en cuenta que en liguilla no te va a tocar un Querétaro ni otro equipo que te permita fallar tanto como el Pachuca. Si fallas esto en liguilla contra un Cruz Azul, un América, un Toluca, un Tigres, hermano, vas a quedar fuera. Milito tiene que trabajar muchísimo más eso. Es algo que se fue mejorando con el pasar del torneo, pero todavía queda bastante, la verdad. Ahora, hablando un poco más a nivel individual, quiero hablar primero de Romo, un jugador que se estaba haciendo un partidazo hasta antes de esa expulsión, que fue una injusticia, dando muchos pases largos, que creo que el pase largo que él da es esa jugada de 1 contra 1 que les digo que falló Efra, defendiendo bastante bien todo por arriba, por abajo, y va a ser una pena que lo tengamos que perder para ese partido contra Monterrey. Viendo las bajas, supongo que ahora sí Milito no tendrá de otra y meterá al Tiva, que ojalá no, pero bien Romo, es bueno saber la evolución que ha tenido un jugador que le había costado y que ha cambiado por completo la cara del equipo y que merecidamente está siendo el capitán. También quiero valorar lo que hizo un poco el Tala, que paró sobre todo las que tuvo, que no fueron muchas porque Chivas fue muy superior. Una que le echaron ahí por abajo que pudo rebotar, la paró bien. Y sobre todo al final, cuando nos estaban apedreando a centros y Pachuca llegando cuando estábamos con uno menos, hizo varias salidas buenas para cortar los ataques del Pachuca. Cuando lo hace mal el Tala lo hemos venido a criticar, y también hay que decirlo cuando lo hace bien. Fue un partido bueno y decente por parte de Rangel. También quiero valorar un poquito el gran partido que hizo Gobea. Qué gran dupla está haciendo esta temporada junto
al Oso González. Yo creo que es una de las mayores sorpresas que me he llevado en este torneo con el Guadalajara. Un jugador que se me hacía intrascendente, que no aportaba mucho y que ahora se ha vuelto un prácticamente indiscutible y un jugador muy importante en el mediocampo del Guadalajara. Y por último, a nivel individual, cómo no quiero hablar de Don Hormiga Armando González, el ya máximo goleador del torneo, empatado con los otros dos que les dije, con 11 goles siendo mexicano y siendo el Guadalajara. La verdad que qué orgullo. Empató el récord de Chicharito como el jugador con más goles siendo sub-23 y ahora toca ir por ese campeonato de goleo en solitario, que igual no todo es bueno para la Hormiga, yo lo amo, obviamente he celebrado todos sus goles, pero hay que decirlo, también tiene que mejorar un poquito esa efectividad de cara a puerta. Es que ayer sin problemas se pudo hacer un hat-trick igual que el de la semana pasada, y con Querétaro también pudo marcar. O sea, si mejorara un poquito esa efectividad, estaría lejos de sus demás rivales, se los aseguro, porque la Hormiga es un jugador muy bueno, que aunque lo sacas del área te da muchísimas soluciones, no es como otros delanteros. Pero bueno, que me quejo de la Hormiga, que metió el golito y nos hizo ganar. O sea, yo lo amo al Otaku. Por cierto, quiero destacar los movimientos del equipo tanto con balón como sin balón. Algo que ha sido muy importante en este esquema de Milito que nos ha dado esta seguidilla de partidos es primero la presión que se hace arriba, siempre con superioridad de jugadores, con la incorporación de Richie y el Cotorro. Luego también cuando no se tiene el balón y se tiene que bajar con el repliegue, siempre tratando, como digo, de tener superioridad, y también con la presión al rival, que se trata siempre de generar un error que puede ser una oportunidad más para el Guadalajara y que es una gran solución. Pero pues nada amigos, estamos dentro de liguilla directa prácticamente. Sí sé que el Juárez matemáticamente todavía puede pasar. Si golea Querétaro y Monterrey golea Chivas, que no va a pasar amigos, estamos prácticamente dentro. Se está logrando un gran cierre del torneo con respecto a que fuimos el antepenúltimo de la tabla. Vamos a ser sexto lugar, Chivas ya no puede aspirar a más matemáticamente, y aún así el último partido que se viene sigue siendo vital. No se puede confiar, porque ahorita que ya está casi asegurada esa liguilla directa, toca ayudar a la Hormiga que sea el campeón goleador de esta Liga MX en solitario, porque queda un partidito y quién te dice que no, tanto Joao como Paulinho puedan meter uno. Hay que ayudar a la Hormiga mínimo con un doblete, que yo confío en él. Siempre con mexicano le vaya bien, yo lo voy a apoyar, del equipo, y qué mejor que sea del rebaño sagrado, goleador de las Chivas y canterano. Así que nada amigos, vamos por ese último partido contra Rayados para cerrar el torneo regular de una buena manera. ¡Vamos!